Van a realizar este tabulador, van a darle archivo, guardar como y guardarlo en el escritorio. ¿Dónde ¿Sí? sabría? Se van. Tema de, le van a dar clic en pasar. Se van a ir a modificar. Bueno, debieron ya en la clase pasada o antepasada vimos cómo a seleccionar el libro del FASAR. ¿Todos tienen ya un libro de FASAR asignado? Sí. Entonces vamos a modificar, le van a dar modificar hoja y les va a abrir un archivo en Excel, ¿de acuerdo? Si ustedes empiezan a mover aquí alguna numeración que no sea la necesaria y le dan guardar, todo su programa les va a correr como que esos números va a ser válido para el sistema. Si no están seguros de que van a empezar a mover números, entonces van a darle el archivo, guardar como y lo van a guardar en su escritorio porque van a empezar a trabajar sobre ese antes de pasar la versión final al archivo de Linodata. ¿Qué vamos a modificar? Sí, ahorita en este caso no, nada más quiero que sepan cómo lo van a modificar y por qué, de dónde salen estos porcentajes de aquí. ¿Sí? Si investigaron en el tema del FASAR, cómo está integrado, eso sí se lo puedo empezar a preguntar. Vamos a tener uno, prima de riesgo, ¿sí? El factor de riesgo. Después, la cuota fija, ¿de acuerdo? Que en este caso es para enfermedad y maternidad. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a clasificar? ¿Hay plumones? ¿No hay plumones? Yo tengo. ¿Quién tengo aquí? ¿No está lo mismo? Ah, qué rico. Gracias. El FASAR lo vamos a traer integrado en estos apartados. Uno va a ser riesgos de trabajo, que es cuando les pedían riesgos. Y como bien dicen, cuando les toque alimentar el tema del factor, ustedes van a considerar la prima de riesgo, y ahorita me voy a ir justamente, vamos primero, prima de riesgo. Segundo, ¿qué otro vamos a tener? Enfermedad y maternidad. Obviamente ahorita vamos a revisar qué es cada uno de estos. Siguiente, invalidez y vida. Cuatro, el tema del retiro, antes conocido como el SAR y ahora en este caso serían las AFORES. ¿Sí? Cesantía, 5, cesantía en edad avanzada. Bien, bueno, aquí ponle prestaciones sociales porque va a entrar el tema de guarderías. El siguiente serían, perdón, aquí está, perdón, el 6 es prestaciones sociales y el tema siguiente es guarderías. Este es el 6, esto es el 6, aquí está. Y el 7 lo vamos a traer como Infonavit. 8, impuestos sobre nómina. Y otros cargos, como tú nombras. O cargos adicionales, vamos a ponerlo como los cargos. ¿De acuerdo? Así va a ser estructurado el FASAR. Y este es el tabulador que el Linodata ya te lo da. Y ahorita vamos a ver estos porcentajes y esta numeración, nada más no se alcanza a ver aquí bien, de dónde van a surgir. ¿De dónde creen que esos porcentajes corresponden? Si se fijan, tenemos una parte del patrón y tenemos una parte del trabajador. Cuando ustedes van a integrar un sueldo de un trabajador, tienen que revisar todo este tabulador. ¿Por qué? Porque el patrón va a tener que pagar una parte y tú como trabajador también te van a tener que retener un cierto porcentaje. Todos los que trabajan, ¿sí se han fijado que hacen retenciones? Bueno, entonces algunas de las retenciones son las que les van a estar cayendo en alguno de estos factores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a estar integrado el FASAR? Si les pregunto, son esas 9 ponderaciones. Y vamos a comenzar a revisar. Muy bien, no es que vaya todo con ustedes. Cuestiones de ¿qué nos dice que es la cuota fija?
Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad se financiarían de la siguiente forma. ¿En dónde lo estamos sacando? De la ley federal, pero de la ley del IMSS, justamente, ¿sí? En esta parte. En el artículo 106 correspondiente, obviamente no se lo tienen que aprender el artículo, nada más que sepan de dónde va a salir esos factores y de dónde se están considerando. Por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria patronal equivalente a 13.9% de un salario mínimo general diario para el Distrito Federal. ¿Sí? Toda esta nomenclatura la vamos a empezar a revisar y la vamos a comenzar a vincular con esta parte de aquí. ¿Sí? Estamos en temas de cuota fija, ¿de acuerdo? Aquí estamos, lo estamos posicionando ahorita, la presentación. Más bien ahorita la voy a sacar el tema de presentación. Cuota fija, ¿qué porcentajes estamos viendo aquí? 20 para el trabajador y 20.40 para el patrón y 0 para el trabajador. El IMSS nos está diciendo, con base en su reglamento, que para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor a 3 veces el salario mínimo general diario para el Distrito Federal, se cubrirá además la cuota establecida en la fracción anterior. Esto no es realmente que lo anoten, es nada más para que sepan de dónde están surgiendo esos porcentajes. Una cuota adicional patronal equivalente a 6% y otra adicional obrera de 2% de la cantidad que resulte de diferencia entre el salario base de cotización y 3 veces el salario mínimo citado. El gobierno federal cubrirá mensualmente una cuota diaria para cada asegurado, equivalente a 13.9% de un salario mínimo general para el Distrito Federal. Son términos que se tienen que analizar para poder sustentar cómo vas a modificar el FASAR. Es decir, cuota fija es la tasa sobre el salario mínimo general diario del Distrito Federal a que se refiere el fracción de 1 del artículo 106, incrementar el 1 de julio de cada año en 65 centésimas de punto porcentual. Estas modificaciones comenzarán en el año 1998 y terminarán en el 2007. Pero si tú no sabes de dónde vas a sacar este porcentaje, entonces tienes que leer la ley del IMSS. Y la ley del IMSS te está diciendo que ese porcentaje que le corresponde al patrón es el 20.40. Comenzamos en el año 1998 con .65, ¿de acuerdo? Yo ya tenía una cuota patronal del artículo anterior de 13.90. Del 98 al 2007, si tú le vas sumando .65 más .65, tú debes de tener un factor actualizado del 20.40. ¿Sí? Pero como te dijeron que esto es hasta el 2017, este .20.40 es el que tú tienes que trasladar aquí. Eso es para el patrón. ¿Sí? Entonces, ese 20 punto viene de la ley del IMSS. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando les toque modificar FASAR, cuando estén allá afuera, si es que les toca esa parte, tienen que saber de dónde salen esas cuotas. ¿Sí? ¿Por qué al trabajador no? Porque esto le compete al tema del patrón. Por lo tanto, en cuota fija, al trabajador no. ¿Sí? Siguiente. Ahora viene la tasa a la que seguimos trabajando con el tema de la cuota fija, pero ahora nos vamos a ir al 11 y al 4%. La tasa que se refiere a la fracción del artículo 2, la fracción del artículo 106 se reducirá el 1 de julio de cada año en 49 centésimas de punto porcentual, la que corresponde a los patrones, y en 16 centésimas de punto porcentual, la que corresponde pagar a los trabajadores. Estas modificaciones comenzarán en el año 1998 y terminarán en el 2007. Al igual que el ejercicio anterior, entonces, necesito una cuota su cuota diaria es del 0.6 y el otro es del 6% y 2%, según corresponda patrón, trabajador. Me está diciendo que por cada año va a ser 0.49 centésimas y en el trabajador 0.16. Del 98 al 2007 tengo el 11% y aquí tengo el 4%. Por lo tanto, yo lo tengo que registrar aquí, si lo convierto ya con temas de porcentajes, el 1, aquí es como si hubiera un 1 acá, pero están dejando el 1.1 y el 0.40, ¿de acuerdo? Estos porcentajes vas a comenzarlos a alimentar así, ¿de acuerdo? Para que no se me vayan a perder. ¿Cómo ven? ¿No? Ok. Después te dice las prestaciones en dinero. ¿Dónde estamos las prestaciones en dinero? Aquí estamos, ¿de acuerdo? Esto es el excedente de 3 sumas correspondiente a la enfermedad y maternidad. Ya revisamos la cuota fija, lo que corresponde al tema del patrón, la cuota fija que corresponde para poder establecer el tema de la UMA, y ahora vámonos con prestaciones en dinero. Las prestaciones en dinero, ¿cómo las vamos a trabajar? La ley del IMSS nos está diciendo que las prestaciones en dinero del seguro de enfermedad y maternidad
bueno, en este caso se financiarán con una cuota del 1% sobre el salario base de cotización que se pagará de la forma siguiente. A los trabajadores les corresponderá pagar el 70% de dicha cuota, perdón, los patrones. A los trabajadores les corresponderá pagar el 25% de la misma y al gobierno federal le corresponderá pagar el 5% restante. Si ustedes se preguntan cómo les empiezan a integrar el tema de las prestaciones, así es como se divide. Una parte va a pagar el patrón, una parte va a pagar ustedes y otra va a pagar el gobierno. ¿Sí? Pero tú lo tienes que actualizar años pasar para saber a los trabajadores que vas a tener cómo le vas a repartir esa distribución. ¿Cómo lo tenemos entonces? Prestaciones. ¿Cuánto quedamos que iba a ser en dinero para el patrón? 70%. Por eso tienes .70. ¿Cuánto es lo que le va a corresponder al trabajador? .25%. ¿Sí? De ahí están saliendo, no es que nos los estemos inventando. ¿Y por qué les estoy haciendo énfasis? Para que sepan de dónde está emanando toda esa información. Y si te fijas nos da .95, ¿por qué no nos da el 100%? Porque no es el gobierno. Es correcto, el otro 5% le compete al gobierno, pero a ti te interesa lo que te vas a pagar tú como patrón y otro lo que le vas a tener que retener al tema del trabajador. ¿Y ese dinero lo manda cuando tú haces la declaración? Se hacen cuestiones de declaración porque viene el tema de impuestos, pero una parte de aquí también se va al seguro. ¿Por qué? Porque de aquí comienzan a salir sus incapacidades. Bueno, en este caso es como para tus retiros, pensiones o prestaciones que requieran de seguridad social. ¿Sí? Por eso ustedes van a ver IMSS y lo que les van a retirar del IMSS, porque todas estas cuotas son las que va a tener que empezar a retener el patrón. Su salario les va a llegar con una cantidad, pero recuerden que aquí de todos modos les están reteniendo una parte para cuando tengan que disponer de él. ¿Sí? Gasto, esto es para prestaciones en dinero, ¿sí? En esta cuestión también temas de medicamentos que se requieran. Aquí están gastos médicos de gastos médicos y pensionados. ¿Qué nos va a decir entonces ahora? Gastos médicos y pensionados. Bueno, no voy a leer toda esta parte, pero bueno, en los casos previstos por el artículo 23, el Estado aportará la contribución que le corresponde en términos de la ley, independientemente de lo que resulta a cargo del patrón por la evaluación actuaria. Vámonos de ahí. Para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, o sea, cuando ustedes lleguen a una cuestión de pensión, en los seguros de riesgo de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones y los trabajadores y el Estado aportarán una cuota de 1.5% sobre el salario base de cotización. De dicha cuota corresponde el patrón pagar 1.05%, a los trabajadores el 0.375% y al Estado el 0.075%. Es decir, si nos vamos aquí, estamos hablando que gastos al patrón le va a corresponder el 1.05 y al trabajador el 0.375. Lo restante, para poder llegar al 1.5, le corresponde al gobierno. ¿Sí? No lo vayan a mover nada más así, porque sí, tienen que leer la ley del IMSS, porque dependiendo de lo que los porcentajes que les estén dando es como ustedes van a actualizar y van a correr su presupuesto de la mano de obra. Si ustedes les encargan hacer el FASAR y no saben de dónde buscar, por eso yo les estoy diciendo aquí, revisen la ley del IMSS y de dónde están saliendo cada uno de los porcentajes. Siguiente. Me estoy yendo rápido con ustedes porque pues, más que nada es en cuestiones de dónde sí lo van a necesitar actualizar. Si les va a tocar hacer presupuestos de obra, concursos de obra pública, van a tener que actualizar eso. Pues esperemos que no sé si nos toquen esa parte. La vida da muy vueltas, da muchas vueltas, a veces la empresa está muy bien, a veces no tan bien, pues te van a poner a hacer proyectos, concursos. Invalidez y vida. ¿Qué nos está diciendo en el tema de invalidez y vida? A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir para el seguro de invalidez y vida el 1.75% y el 0.75% el 0.625% sobre el salario base de cotización. Si nos vamos a la tabla, estamos en invalidez y vida. Al patrón, que le está diciendo 1.75 le corresponde y al trabajador 0.625%. ¿Sí? Invalidez y vida, retiro de la FORE. ¿Qué nos va a decir el retiro de la FORE? En este caso, lo que le corresponde al SAT. En el ramo de retiro, a los patrones le corresponde cubrir el importe de 2% del salario base de cotización del trabajador. Nos vamos a pasar y por eso está aquí el 2%. ¿Sí? Como tal. No hay nada que retener en el tema del trabajador. Cesantez y vejez en edad avanzada. Que tenemos aquí, en los ramos de cesantía y vejez en edad avanzada, los patrones cubrirán las cuotas que corresponden sobre el salario base de cotización, calculado conforme a la siguiente tabla.
Los trabajadores cubrirán una cuota del 1.125% sobre salarios bases de cotización. Nos vamos aquí está el 1.125%. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esa saltía? Pues ya cuando llegas justamente a tu edad, ya a partir de los 60 y tantos años, ya cuando tú cumples 60 años ya puedes comenzar a solicitar tu retiro, pero no te van a dar el 100% de tu pensión, porque el deber ser es que el retiro está considerado hasta los 65 años, ya con la nueva ley. Si tú te retiras a los 60 años, lo único que van a hacer es que te van a dar como el 70% de lo que te corresponde de pensión. Si tú te retiras a los 65, te tendrán que estar dando la pensión correspondiente así. Y el 60 es eso, justamente de cuando ya cumples tus años de trabajo, a los 60 y tantos, ya puedes comenzar a disponer estas retenciones que tus trabajadores, los patrones, te estuvieron haciendo y que tú estuviste aportando. Por eso es importante que identifiquen estos factores, porque después nos va a arrojar un factor que es el FASAR, y sobre eso hay que multiplicar todos los salarios que van a tener en su trabajo. Si hay pensión, o sea, bueno, ya no va a ser pensión, en este caso lo que va a hacer el SAR va a ser el apoyo. Así es, nada más, también. Pero ese es el porcentaje que te va a estar aportando tu patrón y lo que en otras cuestiones te van a estar reteniendo. ¿Pero eso aplica a todos o nada más a los que están dentro de la ley de, no sé, yo creo que es la 97? No, ya esto aplica a todos, así es. Pero por ejemplo, los que tienen la otra modalidad son los que se quedaron más del 97, creo. Ellos todavía tienen otro sistema, otro esquema de trabajo. Pero ellos todavía, o sea, si ya los vas a contratar actualmente, ya tienen que regirse por estos rubros de que se están considerando. El 2%, ok, entonces aquí estábamos en el... ¿Cuál es lo que falta? Vivienda, en temas del Infonavit. Bueno, nos quedamos aquí. Prestaciones sociales, el tema del Infonavit nos está diciendo que aquí tenemos un 5%. Nos está diciendo la ley del Infonavit, son obligaciones de los patrones determinar el monto de las aportaciones del 5% sobre el salario de los trabajadores. Es decir, siempre les van a estar retirando en proporción 5% de su salario, pues tienen un Infonavit. Entonces, por lo tanto, al patrón le toca aportar y retener, en este caso, pues ya les van a hacer sus retenciones correspondientes. En prestaciones sociales y guarderías, estamos aquí adelante. Esta tablita, no sé si se alcanza a ver, pero si no le pueden tomar foto, es el tabulador justamente de donde se derivan todos los porcentajes correspondientes que les estoy mencionando. No sé, ¿verdad? Si le hago zoom, va a tener que dividirlo. Aquí se alcanzan a ver. ¿Por qué no bailes con Adelante. Vamos a ver si se alcanza a ver. ¿Cómo pueden buscarlo? De veces que hemos quedado si el jefe del grupo puede ir a buscar un proyector o alguien más para que sí pueda verse. ¿Le puedo tomar foto ya a su pantalla? Sí, así es. ¿Cómo lo van a buscar? ¿Qué son estos? Las cuotas obreros patronales y aportaciones a la vivienda. Si ustedes tienen que buscar rápido la actualización, lo van a buscar como cuotas obreros patronales y aportaciones a la vivienda. ¿Sí? Porque esos porcentajes no nada más se inventan así porque sí, tienen que estar considerados bajo el criterio de la ley del IMSS y la ley federal del trabajo y la ley del Infonavit. ¿Sí? Tienen que revisar todas esas cuestiones. Entonces, ya que yo revisé que está alimentado correctamente mi tema de Infonavit, temas de retiros, temas de invalidez, y la prima de riesgo, perdón, aquí se me fue, me brinqué algo. ¿Qué factor vamos a poner? Si la prima de riesgo no va a ser construcción, ustedes aquí tienen que poner el valor de la prima que les corresponda. ¿Sí? Por ejemplo, si no vas a hacer construcción o vas a hacer algo que no sea construcción como tal, aquí ustedes tienen que mover el porcentaje, si es 1, 2, 3 o 4. ¿Por qué 7.58? Corresponde al 5% de la prima de riesgo como tal. Entonces, ya que ustedes revisaron, capturaron o modificaron, aquí tenemos un tema, el salario mínimo. Esto es del 2024. Ese no es mi salario. Necesito revisar cuánto es el salario mínimo que damos en la zona general. ¿Cuánto les dio? ¿Por qué? Porque si ustedes guardan, ya revisaron, ok, la cuestión de los factores de obrero patronal están correctamente, las cuotas de obrero patronales también. El salario mínimo
mínimo? ¿Cuánto es el salario mínimo? Ah, ya lo vimos acá. Aquí. ¿Cuánto es? 8,475. Si vamos a trabajarlo en diario, ¿cuánto Porque, sería? o sea, es que hicimos lo de los 278.80. Ok, 278.80 sería mi salario mínimo. Y lo hicimos por 30.4. ¿De acuerdo? Ok, la unidad de medida actualizada, ¿en cuánto está quedando? 113. Punto 14, muy bien. Entonces vamos a actualizar también aquí 113.14. ¿De acuerdo? Ya estoy empezando a mover mi FASAR en el archivo. Si yo ya estoy seguro, le doy guardar. Si no estoy seguro, mejor no lo guardo en esto como les había dado. Modificar. ¿Dónde está? ¿Le está apareciendo otro? ¿Y cuál está? A lo mejor nuestra fue... Porque este es del 2024. ¿Sí les aparece 2024? No, ahí va a ser así. Pero mínimo el resto del país, salario mínimo. A lo mejor es de la actualización. Salario mínimo, resto del país te aparece. Sí. 248.93 y salario mínimo resto de frontera norte 213. Tendré que revisar. ¿Todo les aparece? ¿Todos tienen esta misma pantalla o les aparece otro? No puedes descargarlo. Tengo bien. ¿Alguien ya revisó su FASAR, el libro de intercambio? Todos traen esto mismo: salario mínimo, límite superior, límite inferior, unidad de medida actualizada. ¿Sí? ¿O no les aparece porque a su compañero tiene otra? Sí, es el mismo, sí es el estándar, el que está seleccionado. Ricardo. Sí, no sabes, porque este es el estándar, este es con el estándar. ¿En otro color? Ah, bien. Pero sí, sí, el salario mínimo, este enunciado está igual. Es que no alcanzo a ver cuál es. Sí, nada más si te parece salario mínimo, límite superior, límite, sí, ah, ok. Porque es que hay que tener cuidado que sí sea el libro estándar el que estén seleccionando. Profe, Sí. ¿qué me parece la tablita que está abajo de los importes? ¿Esta de aquí? Ajá. ¿Tampoco a ti te parece? Es que es lo que iba a sus compañeros, no sé si fue porque se actualizó el sistema. O sea, no me parece. Pero, o qué archivo de, porque este es el estándar. ¿El estándar también? Sí, es la tabla de factores. ¿Tabla de factores? ¿Les está pareciendo ese? Le sale con factores, con importes. Y es la del 2025. ¿Qué chicas? Sí, no hay otro. Porque ese es el estándar. Sí, de la mano. No sé si sea como el tema de actualización, pero sí, a lo mejor te aparece William igual que a este Ricardo. Digo, no afecta, si alimentan bien, por eso fui al punto, en donde el resto del país, ¿por qué le pusiste pero Ricardo? ¿Perdón? ¿Qué le pusiste en el resto del país? Ah, es el general. General. De 282. 78.80 y en el otro El otro es el de 419.88. ok, pero nada más aquí no te aparece el tema de la UMA. Sacamos el tipo de pasar con importes en factores. Redondeo por factores. A ver, voy a cerrarlo esto otra vez, le voy a dar a guardar. Ah, vale, disculpe, lo siento, lo hice mal. Aquí está. Disculpe, sí, yo era yo que lo estaba haciendo mal. Por eso dije, déjame revisar antes de estar aquí. Muy bien, entonces, salario mínimo del resto del país, quedamos que iba a ser 278.80. Salario mínimo frontera, 419.88. 419.88. Muy bien.
Entonces, en esta parte ya revisamos, y entonces aquí le vamos a poner que es 2025. ¿Por qué? Porque ya revisé con base a la actualización del año. En esta parte aquí, 2025. Año para captura de factores, si lo estoy capturando, es decir, todos estos porcentajes ya validé que ante LIMS todavía siguen vigentes, por lo tanto, mi factor va a estar alimentado con estos porcentajes. Sí. ¿Desde la frontera se sube? Sí, también igual, porque para que te puedan correr independiente y cuando tú lo necesites, el pasar para los que estén en frontera, ya nada más tú le indiques y tú tomes de referencia. Ya que modificaron, entonces lo que esté en azul es lo que ustedes van a poder estar modificando. ¿Sí? Acá se le pasaje como era el otro. En el, ¿cómo están? De repente se le ponía el valor del pasaje, no los tapitos. El valor del pasar no sería. ¿O de la UMA te refieres? De la De la UMA, sí, esto no, ¿por qué? Porque ahorita lo vamos a alimentar acá en otro apartado. Lo que esté en azul, ustedes van a hacer lo que puedan modificar dentro de este tabulador, o sea, como tal que no viene establecido. Si tú le vas a dar a tus aportaciones más del 2%, entonces lo mínimo te pide el 2%. Tú decides si le quieres dar un 3%. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo modificando estos datos te va a impactar en el salario de tus trabajadores. Impuestos sobre nómina, aquí tienes que hablar con contabilidad y decir cuánto es lo que le vas a tener que asignar en temas de impuestos sobre nómina. Si va a ser 30%, aquí lo tienen que cargar ustedes. Normalmente siempre es un 27-30% en cuestión de impuestos. ¿Qué le ponemos? Si quieren manejar el 27 o ahorita déjenlo en ceros para que veamos cómo se va a alimentar el sistema. Muy bien, esto es mi tabulador de factores. Aquí yo tengo campos generales, aquí es donde yo tengo que empezar a alimentar la identificación de los datos de la obra y de cómo va a salir el pasar. Datos de la empresa, ustedes van a revisar y van a llenar los datos que corresponden. Datos del cliente, si los tienen que manejar como para una licitación. Y datos de concurso, si lo van a trabajar igual de una forma. De un concurso, si vas a una licitación, es decir, ¿a quién te está contratando? ¿Qué modalidad de contrato estás haciendo? Si es un concurso o una licitación. Las características del proyecto que tú vas a trabajar. Cómo quieres que comience a aparecer el tema de tus formatos. Y los datos si hay una convocatoria como tal para que tú la puedas realizar. Si no me voy a poner a llenar cada uno, nada más para que conozcas los datos en cada uno. Entonces, datos generales, aquí en este campo, si ustedes los van a modificar, los actualizan aquí y le dan guardar, ¿sí? Siempre cuando se dé esa parte. Captura de datos, y aquí viene lo interesante, porque aquí sobre esto se empieza a mover y vamos a obtener nuestro factor de salario real, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya, si tú comienzas a llenar aquí estos campos, tus tabuladores se van a empezar a alimentar aquí también, ¿sí? Supongamos, vamos a ver el tema de licitación, bueno, creo que se tenía ahorita esta parte de aquí. Si se fijan, como ya la obra la estábamos poniendo, le estaba poniendo en lugares, Boulevard, Juan Alonso de Torres, tal, sin números. Aquí debes de tener un responsable, si tú lo modificas aquí, en el tema de captura de datos se te tiene que modificar. Y ahora viene lo que les decía en cuestiones de poder conocer la parte de días de descanso. Necesito comenzar a llenar mi día calendario. ¿Cuánto voy a tener el día calendario para este año 2025? ¿Cuántos días van a ser? ¿Eran los 30 puntos? No, días del calendario. ¿Cuántos días vamos a tener en el año? 366. El año pasado, ¿cuánto fue? Entonces, el año pasado muchos movió el tema de rendimientos. ¿Por qué? Porque ya me sumó un día. Necesito actualizar el pasado. Porque el año pasado no fue de 365 días. El año pasado fue de 366 días. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Modificarle el mismo. ¿Sí? Tengo mi jornada de 8 horas, ¿sí? Y tengo mi jornada de horas extra que pueden aplicar los 365 días del año. Domingos, ¿cuántos domingos tengo al año? Tienen que empezar a cuantificar. 52, ¿estamos seguros? Muy bien, de acuerdo. Vacaciones, ¿cuántas vacaciones tenemos por año? Pues recuerden que esto lo van a calcular por año. ¿Cuántas vacaciones? Aquí me dice que 6, ¿sí son 6 días? ¿Por qué 2? Entonces, si yo me voy con este generador, cuando calcule sus cuotas y le dejé el 6, vamos a estar mal. Entonces yo aquí necesito poner que ahora ya son 12 días y puedo alimentar todas estas. Esta parte de horas extra la vas a alimentar siempre cuando se aplique, si no, lo puedes ir dejando tal cual como lo estás retornando.
días lunes. ¿Qué son los días lunes? Pues escuché fuera de broma, pero sí van a tener que destinar algunos lunes que no se van a trabajar. Entonces aquí le destinan y ellos les ponen 3. O los lunes que no sean, en este caso, aquí nada más hay que ver. Días festivos por ley, ¿cuántos son? Y eso también ya lo investigaron. ¿Cuántos días de descanso tenemos? 7 días feriados oficiales. 7 días feriados oficiales, muy bien. De esos días oficiales, ¿cuántos caen en lunes? 2. Hay 3 lunes. 3 Sí, lunes, son por lo 3. tanto, son 3 lunes los que corresponden aquí en días lunes que vas a tener que descansar. ¿Sí? Y días festivos por ley son los restantes, ¿de acuerdo? Que son los 4. Es decir, en total nos tiene que dar 7 días. Si estamos viendo todo, necesito que estos son proyectos, los van a tener que cargar porque si no, no van a poder actualizar la mano de obra. ¿Sí? Ok, condiciones climatológicas. Aquí entra lo que ustedes van a tener. Por ejemplo, dicen, no, pero si llueve, entonces ¿por qué no nos lo van a pagar? No te lo va a pagar porque debiste haberlo considerado dentro de tu factor de salario real. Cuando tú pagues, es que tengo parado a mis trabajadores ahí porque está lloviendo. Tú me entregaste un pasar, debiste haber analizado las condiciones climatológicas donde vas a construir y saber cuántos días vas a estar descansando tu mano de obra por cuestiones de lluvia. Es decir, aquí en León, pues, o sea, como que para que puedas parar la obra por cuestiones de lluvia, raros los días. Pero cuando llueve sí se tarda como un mes en dejar de llover. Pues ahorita el año pasado, ¿esto dónde lo puedes obtener? En la cuestión de INEGI, en la cuestión de también el tema de que te dé como la incidencia de cuestiones de clima o el desarrollo urbano que te arrojen la climatología de la zona. ¿Cómo hacen en Chiapas? Chiapas y Oaxaca sí tienen normalmente como 30 días y Yucatán también igual. Como de 20 a 25 días más o menos. ¿Sí? Si yo sé que en León, la obra va a estar en León, no hay tantos días de lluvia que te detengan el proyecto, le dejo sus 5 días de cajón. ¿Sí? Días por costumbre, aquí viene ahora. ¿Qué son los días por costumbre? Los locales, ¿no? Las cuestiones locales, es decir, aquí me están dando 5, pero ¿por qué 5? A lo mejor aquí en León no son 5. Pero ¿qué días entrarían? ¿Qué días en tu proyecto van a tener que descansar que no son oficiales? Y entre comillas descansar porque a lo mejor no es como tal. El día de la Virgen de ¿cuál? De Guadalupe. Ok, y el 12, ¿qué más? El día de la Santa Cruz, van 2. 20 de enero. El 20 de enero si lo dan aquí como tal, 3. El 20 de noviembre, eso fue feriado. Sí, está ya dentro de los 7 que tienes aquí. ¿El 31 de qué sería? Por ejemplo, si tú vas a considerar el 24 y el 31, ya es correcto, pero te dan mediodía o te dan el día completo, entonces los tienes que cargar aquí. Son 5 días ahorita lo que llevo que le tengo que considerar a mi mano de obra que le voy a dar de descanso adicional. ¿Sí? Los días de su santo, no, o sea, porque en empresas sí te dan el día, ¿sí? Pero normalmente es más como administrativo en obra, no. ¿Sí? Ok, ¿cuál es el siguiente? ¿Qué días les vas a dar? Permisos por enfermedad no profesional, es decir, que no te tengas que incapacitar, esto no. Esto es cuestión de en temas de, ok, te enfermaste de la gripa, no necesariamente vas a tener que ir al IMSS, ¿sí? Vas a descansar un día o 2. Entonces, si tú le vas a dar a ese trabajador de obra esos 2 días por enfermedad al mes o así, tú le vas a tener que, si yo le voy a dar un día al mes, entonces yo le voy a tener que considerar 12 días todavía adicionales aquí. ¿Sí? Pero recuerden que todo esto es dinero. ¿Los conoce? ¿Cuántos tienen? No, Cero. tiene que ir al IMSS. En obra tiene que ir al IMSS. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como están dados de alta, sí tiene que considerarse que tiene que ir al IMSS para poder justificar esa esto más bien es en cuestiones de oficina. En cuestiones de oficina sí es más como que te doy un día al mes. O sabes que nada más tienes 3 días al año para poder justificarse en temas de enfermedad. Que no tengan que venir respaldadas
por cuestiones de límite. ¿Sí? Pero lo normal es que te rebajen el día. Es correcto, lo rebajo. ¿Por qué? Porque yo no te lo tengo considerado aquí. Días del sindicato. ¿Qué es el sindicato? No necesariamente, a mí me ha tocado trabajar con temas de sindicato, ya están comenzando a regularse el tema de los sindicatos. La cuestión es de que el sindicato tiene que velar por la cuestión de los trabajadores en obra. Entonces, ¿qué sucede? A mí, por ejemplo, del sindicato sí me decía, y que yo sí necesito que me dé el 3 de mayo y el 2 para poder celebrar esto. O, ¿sabes? Vamos a tener una organización sindical, o vamos a tener un viaje, o vamos a tener una conferencia, tal día, necesito que me los preste a los trabajadores. Esos días los tengo que contemplar aquí, porque el sindicato me los está poniendo. Sea sindicato de terracería, sea sindicato de la construcción, en el número de sindicatos. Muy bien. Cuando vayas a hacer tu actualización del presupuesto, tienes que hablar con el líder sindical y decir, ok, necesito que me digas si la obra la voy a tener de tal periodo a tal periodo. En este año voy a tener vas a requerir alguna actividad con los trabajadores. Sí. ¿Cuántos días? 2. No me digas ahorita si los tienes definido, nada más necesito saber cuántos días voy a disponer. A lo mejor me lo pide en mayo y a lo mejor me lo pide en diciembre, pero ya tengo esos 2 años, esos 2 días considerados dentro de mi pasaje. Pero no siempre es sindicato. Casi siempre en la construcción hay un sindicato de la construcción. Sí, entonces siempre lo debes de considerar en tu presupuesto, la parte sindical hay que considerarlo. Y aquí por los motivos de trabajo. Y como cuestión de trabajo, pónganle ahorita que te pida 2 días. Sí, y enfermedad, pone que sí le vas a dar 2 días al trabajador. Entonces, si se fijan, estos son días no trabajados. ¿Sí? Por lo tanto, y ahora vienen los días pagados por la Ley Federal del Trabajo, lo que a ti como patrón vas a tener que considerarle. Aguinaldo, ¿cuánto es lo que le vas a considerar de aguinaldo en días? 15. ¿Por qué 15? De acuerdo. Si tú le vas a ofrecer un aguinaldo adicional como una prestación interna, entonces aquí tú le vas a tener que decir que yo no le voy a dar los mínimos, yo le voy a dar 20 días de aguinaldo. Y por ejemplo, si la obra no terminó hasta diciembre y termina... Tienes que pagar las partes proporcionales. También. Sí, claro. Yo pensé que eso no se hacía, pero ellos se acabó el año. No, pero al final de cuentas, recuerden que si ya llevamos, están viendo legislación ahorita, ¿no? Sí. Están viendo legislación. Apenas como las obligaciones. Leyes, Las obligaciones patronales, ya las van a ir repasando. Ya conmigo ya los están abordando, a lo mejor no estoy adelantando, pero ya traigo el tema de avanzar y pasar. A ver, atención. Del aguinaldo, ok, en cuestiones de prestaciones. Si la empresa les va a dar más, a ver, guarden silencio. Si la empresa va a dar más del 20%, de acuerdo, es decir, ¿dónde van a estipular esto? Cuando ustedes los vayan a contratar, a ustedes les van a decir si va a ser por tiempo determinado o por tiempo indeterminado. Por eso, y en legislación deben de revisar el tipo de contrato con el que van a gestionar la obra o a sus trabajadores. Si es por tiempo determinado, debe ir en función del cronograma de obra. Es decir, inicia tal, termina tal. Y no necesariamente tiene que terminar el proyecto de la obra. ¿Qué sucede? Cuando ustedes contratan personal para únicamente la estructura inician. La estructura no la vas a tener al inicio. ¿Por qué? Porque primero tienes que tener cimentación, bueno, terracería, cimentación y luego estructura. Esa persona va a entrar por un contrato por tiempo determinado al inicio de cuando termine la cimentación y va a estar estipulado que él se va a retirar cuando termine la estructura del edificio. Así. Y todo se proporciona esto. O sea, nomás duras asegurado el que inicie. Es correcto, así es. Bueno, duras asegurado 3 meses más para cuestión de que consigas un trabajo. El seguro te va a cubrir todavía 3 meses más cuando te termina la relación laboral. Pero los 3 meses te dan de baja. ¿Sí? Como tal. Y si consigues trabajo antes de tiempo. Se desactiva la protección y se activa con la otra empresa. Y eso aplica también para usted como que tiene la obra. También se asegura, también tiene esos 3 meses de protección. Yo como tal, si yo soy el dueño, yo no tendré seguro. Porque yo soy el dueño como tal. Entonces yo estoy trabajando como por así decirlo con honorarios y estoy recibiendo una parte social de eso. No, pero por ejemplo usted es el ingeniero designado de la obra. Si soy como supervisor, yo tengo que estar dentro de la plantilla del presupuesto, que es correcto, y tengo que estar asegurado también. Prima vacacional. Ok, aquí vamos a dejar el 15%. ¿Por qué trae un 3 ahí?
¿Por qué es un 3? Cuando cumples un año, te pagan 3 días Sí, ¿cómo sacas esos 3 días? bueno, no sé, cuando me da una vacación, una cantidad que se equivale a Ok, si ustedes multiplican por 25, tendría que estar dando promedio 3 días. Realmente te lo van a ajustar a 34. ¿Sí? Entonces, es el 25% de tus días de descanso. Perdón, es correcto. La prima vacacional. Tienes 12, ya está. Más 12 ¿Es el salario? 3 días. ¿Cómo? No es sobre el salario. No, es bueno que la prima vacacional sí la vas a hacer en función de los salarios mínimos, pero el cálculo va a ser, bueno, ahorita lo estamos analizando en temas de días. ¿Sí? Es decir, perdón, lo estaba calculando mal aquí. ¿Cuántos, en mi primer año, cuánto me corresponde de vacaciones? 12. ¿Cuánto es el porcentaje de prima que voy a necesitar? El 25%. Entonces, a mis 12 días les voy a multiplicar el punto 25% y son 3 días lo que me tienen que pagar. Siempre lo está calculando mal. Ahí calculen. Es decir, por ejemplo, si tú ya llevas 16, pero ¿por qué lo vamos a poner ahorita así? Porque recuerden que la obra va a arrancar, tu proyecto apenas va a empezar con el año 1. Entonces, todo tiene que ir en función de 1. Todos tus trabajadores van a correr como si estuvieran contratados por primera vez. Apenas van a tener 12 días de vacaciones, todo va a ir en función de 12 días, todo va a ir en función de 15 días por el año trabajado. ¿Sí? Prima dominical, ¿van a trabajar domingos? ¿No? Normalmente ahora no, pero si llegan a trabajar ya tú tienes que negociar con tus trabajadores y les vas a pagar esa prima dominical. Si van a hacer caso, entonces yo te aconsejo que si le pongas un porcentaje de prima dominical. ¿Y si eso por qué? ¿Cómo? Si es un que, o sea, por ejemplo, que entonces, o sea, estás haciendo una negociación interna, no es de que lo veas a ver reflejado en el tema del IMSS. Igual que te lo firmen los trabajadores o hacia por No, sí hay que firmarlo, o sea, no en contrato como tal, pero sí, ok, estamos conscientes, todos los enlistados aquí te van a firmar que el día del domingo va a trabajarse para canjearse tal día, se asienta y ya se deja. Pero eso se puede considerar para algún retraso, de que se atrasa Sí, normalmente sucede que no están trabajando los domingos y hasta en la noche, cuando hay temas de retraso, entregas de forma inmediata. ¿Y por qué no se aplica la de trabajar todas las semanas cada trabajador el día de descanso? El deber es sí. No, pero pues si una semana no trabajo. El de lunes a sábado. El deber ser, recuerden que usted debe de cumplir, todos debemos de cumplir 48 horas, estamos por jornada de trabajo sábado. ¿Sí? Entonces, tú el sábado puedes trabajar de 8 a 6 de la tarde, no es necesariamente que tengas que trabajar hasta las 6, hasta las 2. A ti te pueden hacer trabajar de lunes a sábado de 6 a 8. Bueno, siempre y cuando cumplas con tus horarios de las 48 horas. Sí, o sea, no necesitas que, si el sábado te dicen, el sábado vas a salir hasta las 5, no tienes por qué decir que no, nada más suma tus horas. Que saliendo a las 5 completa las 48 horas. Si sabes que sales a las 5 y ya estás hablando como de 50 horas, ahí sabes que no, entonces yo tengo que salir a las 3, no tengo que salir a las 5. ¿Y esas 2 horas se pagarán? Extras, serían extras, no dobles extras. Bueno, como sea triple, no, porque es el doble más. Eso nada más se aplica con días de descanso. O sea, si te refieres a mi salario más mis 2 horas extra como tal, no triple. Lo que me están dando el tema de hora extra. La triple sería después de ciertas horas. Son ciertas horas y sea siempre cuando de descanso. Así es. Y no debe de exceder las 9 horas a la semana de descanso. De hecho, hay una ley que te dice que no puedes trabajar más de 12 horas diarias. También porque tampoco están. Igual en temas de vacaciones te van a decir que las vacaciones generalmente ya no las vas a poder. Es para que los tengas en 2 periodos y que agarres 6 días en un periodo y 6 días en el otro. Porque resultaba antes que el trabajador agarraba nada más 2 días y la verdad es que no era un descanso. Entonces, ¿qué dijo la ley federal del trabajo? Necesito 10, te voy a aumentar el doble, pero requiero que un periodo sea de 6 días y el otro periodo de 6 días. Tú decides con tu patrón en qué periodo los vas a tomar, pero tienen que ser consecutivos. Y también ya van a penalizar a las empresas que paguen las vacaciones si no sea por despido. O sea, si tú no tomas tus vacaciones, te las vas a perder al año. Porque por no haberlas tomado, porque ya es obligación tuya como trabajador de solicitarlas a tu patrón y el patrón de darlas está obligado en ese periodo de trabajo. Ahí tienes que negociar y decir que entonces que te las tomen en consideración, pero pagarlas no van a poder porque lo tienen que justificar timbrado.
O sea, no te las van a poder dar vía nómina porque no se pueden pagar las vacaciones ya. Las vacaciones se tienen que disfrutar y tienen que ir gozando por su prima vacacional correspondiente. Son las vacaciones. Pero hay una reforma para que se... O sea, antes lo que sucedía es, híjole, ya cumplí el año. En el año te digo, ya tengo disponible mis 12 días de vacaciones. Ya voy por el segundo año. Yo debía haber tomado 12 días en ese segundo año de vacaciones. No las tomé. Ya voy a cumplir el segundo año. Ya me corresponden 16 días. Pero ¿qué sucede? Cuando tú cumples el segundo año, tú ya no vas a poder disfrutar de los 12 días anteriores porque no los gozaste. Antes te los pagaban. Ah, no ocupaste los 12 días de vacaciones, te los pago. Está bien, para que tengas tus otros 16 días. Ahora los pierdes. Si no los tomaste, los pierdes. Ya no va a haber pagan ni nada. ni pagan ni nada. ¿Por qué? Porque Antes se los juntaban, ¿no? también los podías juntar. ¿Qué sucede? Me ha tocado trabajar en empresas que te dicen, de acuerdo, tienes un periodo de 3 meses o 6 meses para poder gozar de esos 12 días que están pendientes todavía o de los días restantes para poder disponerlos este año que estás cumpliendo 2 años. Se te pasa el periodo de 6 meses, estamos conscientes, me lo firmaste, que ya pasaron, es decir, tenía yo 4 días pendientes todavía de gozar del año pasado. Ya se sumó el 1, ya tengo el segundo año, me aplican 14 días, ¿no? Tengo 14 días más 4 del otro, tengo 16. Lo que voy a hacer es que en un periodo de 3 meses de ese año nuevo que adquirí, el segundo año, necesito acabarme los 4 días del año que los pasaron. ¿Por qué? Porque si en 3 meses no me los acabo, me los van a tumbar y eso ya no me los van a pagar. Tengo otra duda. Ya ve que está considerando los 12 días dentro de la obra. ¿Sí? 12 días días te refieres a... Sí, de vacaciones. Ah, ok. Suponiendo que la obra dura 6 meses, es obligado a darle 6 días a cada persona. Es lo proporcional que tengan trabajado. Es decir, recuerden que esto es hasta el año cumplido. Si todavía no tienen el año, si sabes que la obra no va a durar el año completo, entonces le vas a dar sus días proporcionales por tiempo de trabajo. Esto es por un año. Si tú cumpliste el año, te corresponden tus 12 días. Por ejemplo, una persona que va a faltar un día puede decir, voy a durar 6 meses trabajando. Sí, Tómamelo a vacaciones. Toma cuenta de vacaciones. Si tú ya ves, ya los empiezan a restar. Obviamente es un control ya administrativo que lo lleva recursos humanos, pero tú sí debiste haberlo considerado aquí, porque recursos humanos va a tener un monto de dinero que es con el que va a estar pagando la nómina, que tú debiste haber calculado en tu presupuesto. ¿Sí? Impuesto sobre nómina. Aquí les van a decir, ok, si se fijan aquí me está diciendo ISN total, nada más hay que ver si no me lo está vinculando a una tabla. Déjenme checar si lo vamos a vincular acá. Si lo ponemos aquí, nada más quiero checar rápido porque ya es donde se mueve. Sí, aquí está ya, se vincula, ¿de acuerdo? Si tú ya lo vinculaste aquí, esto de impuesto que yo voy a pagar o con el 28% de impuesto sobre nómina me lo va a trasladar aquí, ¿de acuerdo? El SAR igual también viene vinculado. Si yo muevo el tema del SAR o el fondo de retiro, es decir, aquí, si yo voy a considerarle un 3%, me lo va a cambiar. Infonavit, yo le voy a retener el mínimo que te dice es el 5%, pero a lo mejor puede ser una aportación o la cuestión de aportación yo le voy a dar un poco más a la vivienda, un 6%. Ahí está. Y en tema de otros cargos, algunos impuestos adicionales que debe de considerar, se los tendrá que cargar en ese banco. Ya tenemos 28 en cuestión de impuestos sobre nómina, el SAR, temas del 3%. Así, el tema del 3%, Infonavit 6% y otros cargos no tenemos. Pero todo eso entra, por ejemplo, el salario mínimo es tanto y esos impuestos son directamente a lo libre. Es con lo que vas a recalcular todo conforme vas a tener tu salario base, con el que tú vas a tener que pagar el seguro y tus impuestos. Tú tienes 5 pesos que le vas a dar al trabajador, pero cuando tú le aplicas el factor considerando esto, van a ser 11 pesos. Bueno, según yo, lo del seguro y todo eso tiene que quedar libre del salario. O sea, tú ganas los 200 y cacho a la semana, al día, pero eso tiene que quedarte ya libre de los impuestos. Es correcto, entonces, es lo que les comentaba, tú sabes que vas a ganar 200 libres. Yo como empresa necesito calcularte todo esto y decir que yo no voy a pagarte, yo no a ti te voy a pagar los 200 directamente, pero yo sé que tu sueldo no van a ser 200 pesos. Tu sueldo va a ser como 300 y tantos o casi los 400, pero lo restante es lo que yo tengo que empezar a retenerte y pagar tus impuestos.
No te pueden quitar la capa y Sí, o sea, por ejemplo, aquí cuando siempre vayan a una entrevista de trabajo, pregunten cuál es mi salario, cuál sería mi salario de cotización, cuál sería mi salario neto, o por ejemplo, si te dicen neto, es decir, tú vas a ganar 300 pesos al día. Eso es lo que va a caer en tu cuenta por día, por así decirlo. Sin embargo, cuando te llegue la nómina, tú vas a saber que vas a estar ganando, te va a decir, salario base de cotización 500 y tantos pesos por día. Es decir, tú vas a recibir los 300, pero los 280 que te estás viendo que te están cotizando implica temas de impuestos y retenciones y aportaciones. Por eso revisen su nómina, debe aparecer el salario base de cotización, salario real. Chequen sus nóminas porque por eso pueden. Ahora, si les aparece real y mínimo igual, entonces no está viendo aportaciones, algo está mal ahí. ¿Sí? Porque no debe ser. Sí, está un poco complejo. Entonces, los que nos encargamos en esta parte tenemos que estar hablando. ¿Cómo? Hay trabajos que te dicen que vas a ganar 14,000 pesos si ya libre de. Cuando te dicen brutos es que ya te trae temas de 14 brutos. No, de cuestión de netos es lo que tú ya vas a recibir. Brutos es que todavía traes cuestiones de impuestos y prestaciones y todo lo demás. Pero los impuestos varían. Sí, dependiendo. Por ejemplo, aquí es impuesto sobre nómina, es el impuesto que te voy a retener por trabajar. ¿Cuánto es el porcentaje? Dependiendo, es que va cuestión de impuestos sobre renta o impuestos sobre nómina. El impuesto sobre nómina puede ir del 25 al 30%, dependiendo la actividad de la empresa y los criterios. ¿No era el 20%? Depende de cada uno, o sea, cómo lo vean la actividad. En cuestiones de construcción sí es bastante, como el 25%. Pero revísenlo, eso es dependiendo ya de la contabilidad y de la administración de cada y cómo lo vayan a manejar. Porque, ¿qué resulta? Que a lo mejor a ti te dan vales de despensa. Y entonces tu salario es mixto y entonces el impuesto disminuye porque los salarios, los vales de despensa los ponen en deducción, el impuesto ya no se hace. Espera, ¿los vales de despensa son para la deducción? Los vales de despensa son cuestiones de a una empresa, si tú te lo dan en temas de vale de despensa lo puedes deducir, pero no puede ser más del 40% de tu salario. Son prestaciones que... ¿Pero pues tienes un salario ya total o por días? No, es decir, por ejemplo, si tu salario va a ser de 15,000 pesos, o pues vamos a ver números, tu salario, supongamos, va a ser de 10,000 pesos al mes, entonces ellos no te pueden dar más de 4,000 pesos en vale de despensa. ¿Pero esos compromisos Sí, te mensual. los de golpes o No, te lo van a dar en quincenas o en semanas, es decir, a lo mejor en la primera quincena te van a dar tu salario, va a ser de, ¿cómo lo podemos hacer? 3,000 más los 2,000 de despensa. 3,000 fijo que vas a tener integrado en tu nómina más 2,000 en vale de despensa. Pero por ejemplo, esos 10,000, ¿los vales de despensa van incluidos en los 10,000 o es más aparte? Ahí es donde tienes que revisar si son adicionales, si son prestaciones adicionales o tu sueldo es mixto. Cuando les vean en su contrato, por eso les digo revisen, porque si no luego, en cuestiones de que son mixtos, es que esto se está integrado por una parte en especie y otra parte en Pues yo creo que padre, pues 10,000 más otros 10,000 se puede, hay quienes sí se los dan, este es tu salario y después te estoy dando como prestación adicional los vales de despensa. ayudar a la gente. Depende de las empresas de cada uno, pero por ejemplo a mí me tocó empresa donde me da tu salario mixto, es decir, está integrado por una parte en cuestión de especie y otra parte en cuestión de recursos. Pero tengo entendido que los vales de despensa ya casi se concentra para todo, ¿no? De que vas de compras. Sí, excepto para alcohol y eso. Ah, sí. Pero creo que hasta el cine ya también como es parte de recreación y interacción, sí, ya te lo están aceptando. Ya todo menos El cuestiones de vicios y esa parte no. la cocaína. Pues yo no sé qué es un vicio, pero es un vicio ahí. Bien, y entonces, si se fijan, aquí les está indicando el pasar todo lo que está revisando y con qué artículo lo está analizando. Es mucho. Yo sé. Si no se van a dedicar al tema de costos, pues bueno, está bien. Pero si te vas a dedicar al tema de costos, esto es nuestro pan de cada día y año con año hay que estarlo revisando. Por eso. Sí. Eso no lo checa el contador. Lo tienes que revisar tú como el contador te va a decir, estas son las normas. Alguna duda que tengas temas de impuestos, porcentajes, me lo consultas. Pero tú eres el que es responsable de decirme cuánto se le va a pagar a ese trabajador. Yo nada más voy a hacer las retenciones que yo sé que les tengo que hacer a los trabajadores. ¿Con base a qué? A este tabulador. ¿Sí? ¿Sí estaban ahorita ustedes? No, ¿verdad? Bueno, Todo eso se pone en el Neodata. ya te lo da Neodata, pero si tienes que actualizar, por ejemplo, si tú le das calcular pasar y no actualizaste el salario mínimo y le das con la contabilidad todos los sueldos de los trabajadores con el salario mínimo, ya. Entonces, eso es lo que se lo ¿Por qué? Porque van a estar abajo del sueldo. Es que eso está vinculado en el... Esto está vinculado al Neodata, así es. Pero por eso te pregunto. Es que cuando tú le abres si nos vamos aquí, vuelvo a repetir más de forma rápida.
tú ya seleccionaste un libro de sobrecosto, tú le vas a modificar y te va a abrir un archivo que va a ser este. Ese es el que va a tener que Pero comenzar en a realidad se editar. está guardando en... Sí, si tú le das guardar, por ejemplo, ahorita lo que ya moví, le doy guardar y le doy actualizar, me va a correr en todo mi proyecto, toda la mano de obra me la va a empezar a actualizar con los porcentajes normales. Entonces, eso se tiene que llenar bien para que... Es correcto. ¿Qué les digo? Si no estás seguro, si tú vas a revisar algunos porcentajes con contabilidad, jala el archivo, ponlo en tu escritorio, guárdalo como una copia y ahí lo revisas. Después, ahora sí, si ya estás seguro que revisaste con contabilidad, temas de impuestos, temas de retenciones, ahora sí ya lo abres. Pero si cometes o bueno, más bien, si haces una modificación, no puedes volver a abrir para actualizar. Sí, pero en esta parte se puede hacer, pero si ya lo entregaste para poder contratar y ya lo tiene administración y ya está contratando, ya. Bueno, ahí sí. Sí, porque te va a decir recursos humanos, me dijiste que el trabajador iba a ganar 500 pesos a la semana, perdón, al día, sí, el trabajador. Y ahorita me están diciendo que son 1500 porque no le calculaste el pasar. Entonces imagínate, yo ya publiqué mi vacante, yo ya la tengo contratada y ¿cómo le voy a decir no? Hay que tener cuidado con esto, el tema del pasar. Nada más en este que es cuestión más operativo, con temas de albañiles, piseros, toda esa parte. Y aparte contabilidad, la que va a empezar a retener impuestos y va a retener declaraciones al INSS y va a empezar a aportar cuotas patronales a... Debe ser muy triste ser contador. Está interesante y a la vez también hay mucha presión también para ellos y para alguien que se dedica al costo, como en mi caso, también es el cierre de mes, eso está vinculando actualizaciones de costos. Sí, tienes que, o sea, yo como tal lo contable no, pero sí tengo que estar haciendo actualizaciones a inicios de año y cuestiones si hay temas de control presupuestal, sí. Mi programa financiero, cómo cierra, cómo inicia, cómo cierra, cómo inicia cada mes. De acuerdo, entonces ya tenemos el tema de datos generales, el tema de factores, captura de datos, horas extra. Si tú vas a trabajarles horas extra, vas a tener que llenar este recuadro que tenemos aquí, ¿de acuerdo? No nos vamos a meter, pero simplemente ustedes decir, dentro de mi periodo, ¿cuánto voy a calcular? 365 días, ¿de acuerdo? Que ya está vinculado, si tú lo alimentaste en esta tabla de datos correctamente, tus horas extra ya están vinculadas aquí. Es decir, por ejemplo, horas extra por turno. ¿Qué te está diciendo? Escriba la hora extra por turno. ¿Cuánto de tu jornada, cuántas horas extra le vas a permitir que tenga? ¿Sí? Es decir, 3 días laborados con horas extra por semana. ¿Cuántos días van a laborar con esas horas extra? Nada más les puedes permitir 3 días, porque no pueden pasar más de 9 horas a la semana. Pero si tú pones 3 días, 3 horas se multiplica por todos los días. Y ese factor está siendo como si tú le pones 3 días, horas por turno y días laborables, si tú aquí le pones los 6 días, sí, no es válido. O sea, tú te recuerdas que tú nada más puedes distribuir 9 horas por trabajador a la semana. No, siempre me refiero a que si tú aquí le pones 3 días, son 3 horas a la semana. O sea, 3 horas por 3 días se multiplica por todos los trabajadores. Sí, claro, es decir, esa plantilla debe de tener cuidado. Te está quedando como un colchón. O sea, lo vas a tener reservado, no es que tenga disponible, lo vas a tener porque sabes que lo vas a ocupar y vas a tener que pagar esas horas extras, entonces de ahí va a tener que salir. Pero si no se ocupan, te está quedando como un factor de una utilidad, por así decirlo, o lo vas a tener que compensar en alguna otra fase. Muy bien, y ahora dice, horas por turno. Aquí es cómo vas a empezar a medir el rendimiento de tus trabajadores. Si te estoy diciendo que es una jornada diurna, ¿qué valor vas a tener? ¿Cuántas horas se van a trabajar? 8. Si estamos hablando de una mixta, perdón, 7,5. Y si estamos hablando en temas de nocturno, 8 nocturno, 7. Entonces aquí ustedes van a tener que modificar si el jornal va a ser de 8 horas, 7 horas o 7 horas y media. ¿Sí? Mis días laborables, ¿cuántos días van a laborar? 5, 6 días, aquí está. Horas por la semana, ¿cuántas va a ser? 48, aquí te está dando la operación. Y es lo que va a laborar. Y horas laborables en el periodo, esto va en función justamente de lo que te corresponde si va a trabajar todo el año. ¿Se descuenta el día de ahorita como por horas extra, te lo va a considerar como si estuvieran trabajando todos los 365 días. El sistema, cuando tú lo intentes calcular, te va a detectar que los 3 descansos no aplican. ¿Sí? Pero ahorita tú tienes que decir, trabajo mis 365 días, voy a tener estas semanas. Esas semanas se van a considerar que todas van a trabajar y ahorita el sistema te va a decir que esto es lo que yo tengo que trabajar
como disponible en cuestiones de tiempo de trabajo. ¿Sí? Aquí es donde tú le vas a tener que decir lo que decía que decía del triple, aquí le decía el triple. A partir de qué horas le vas a empezar a considerar las horas triple en dado caso de que apliquen. ¿Sí? A partir de la novena, a partir de la novena es correcto, así es. Bueno, a partir de la novena, las 3 primeras siguientes son dobles. Y después de las 3 ya son triples, pero el deber ser que debe de distribuir con tu trabajador y que esté de acuerdo, porque no ya no está bien sano para él. ¿Sí? Salarios, muy bien, aquí vienen los salarios. ¿Sí? Y aquí viene el ejemplo, nada más déjenme ver el factor. Yo sé que es bastante trabajo, pero sí se necesita. No, porque lo están haciendo por obra. Chale. Sí, va a parar. Nada más que estoy poniendo de color black. Falta uno. Muy bien, entonces, ¿qué viene a ser el factor de salario real? Si se fijan, aquí les va a dar un análisis por cada uno de sus trabajadores, como los tengan asegurados, y les va a arrojar un factor. Este es el factor de salario base de cotización y que es con el que van ustedes a multiplicar el tema de su jornada. ¿Sí? Factor de salario real, base de cotización. A ver, guarden silencio. Entonces, tenemos a nuestros trabajadores, tengo un peón, un ayudante, un oficial de albañil, un plomero, un operador de maquinaria y un cabo de oficio. Su salario nominal es de 387, bueno, en este caso aquí está su tabulador de cuánto le puede estar pagando a cada uno. ¿Sí? Si se fijan, ¿por qué es importante estar estipulando los días calendario? Porque aquí van, en base a esta fórmula que vamos a ver ahorita, me va a empezar a arrojar el cálculo de ese factor de salario real con el que le voy a multiplicar para poder saber cuánto es lo que voy a terminar pagando de ese trabajador. Días realmente pagados, te va a hacer el cálculo aquí. Yo ya dije que son 365 días de calendario. Tengo 15 días de aguinaldo que le voy a pagar y 3 días por prima vacacional. No voy a tener prima dominical, entonces ¿cuántos días son los que tengo que pagar? No 365, yo tengo que pagar 383 días como tal. ¿Sí? Ahora vienen los días no laborables, porque también no voy a pagar tanto, o sea, digo, de esos debo de un descuento, que son los que estamos considerando. En donde, aquí sí, porque son los días laborables, en este caso los que voy a tener que pagar. ¿Sí? Pero de estos 365 días, yo voy a restar los días de descanso y las prestaciones que yo les voy a estar dando. Por lo tanto, esto yo ya lo alimenté, días domingos, vacaciones, periodos, días de costumbre, temas de sindicato, ya los tengo aquí. ¿Cuántos días van a ser? 85 días. Entonces, días realmente laborables van a ser mi resta, en este caso, mis días totales de los 365 días del año, menos los 85 días de descanso. ¿De acuerdo? Que son los que van a elaborar. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Todos están analizando bien este tabulador? Entonces, ahora viene cómo voy a sacar este factor, este día que tenemos aquí. Voy a decir mis días pagados entre mis días laborados y me va a dar un factor que es el 1.36, que fue yo dividí mis días pagados entre mis días no laborables. Entonces me da un factor de 1.3678. Esta es una fórmula nada más que quería ver. ¿La tienen? Gracioso, ¿no? Bien, para poder obtener este factor que estamos viendo aquí, a ver, silencio, nos está diciendo ya la fórmula aquí. ¿Cómo interpretan esta fórmula? Lo que está en amarillo. No lo alcanzó. ¿Cómo vamos a sacar el 1.094? ¿Cómo, Francisco?
Pues, ¿no? Entre 83 y 65. 363, aquí nos está diciendo el factor de salario base de cotización será igual a TP menos TE. Entonces, ¿qué tengo que comenzar a hacer? Analicen su documento, que sería este. El 280. 280. Este de aquí. Vamos a ver. Este sí, ¿no? Pero tienen que interpretarlo justamente y esa parte. Es condicional. Es condicional, así es. 5 días son mayores a 3. Chéquenme, ¿qué sería? ¿Manda? Publican, aquí está diciendo, ustedes lo revisan. Está diciendo justamente días. Mira, si tú analizas esto, es días realmente, checamos la fórmula. Esto es esto menos esto, ¿de acuerdo? Serían días calendario y el otro serían días no laborables. ¿Sí? Entonces está bien. ¿Qué tenemos que hacer aquí? El TE, que es el TE. La T es de tiempo. La TE, la TP, si te fijas, el TP lo tenemos aquí. Esta parte aquí, 383. Aquí están las fórmulas. El T, ¿qué sería? Chequen esa fórmula porque es como se va a calcular el pasaje. Muy bien, chequenlo y la próxima clase lo revisamos. Ok, sí, vale. Ya para poder cerrar el tema del